Muy buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí su amigo Raúl Aragones. Vamos a estar dando en un instante lo que van a ser las jugadas, las predicciones para el día 8 de septiembre. Así que en un segundito lo hacemos después de esto. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Aquí su pana, su amigo Raúl Andrés Aragones. Espero que hayan tenido muy buenos resultados el día de hoy. De verdad que fue un día, no uno de esos días que uno espera que sea un buen día. Pero de todas maneras, sé que muchos de ustedes obtuvieron resultados gracias a lo que estuvimos enseñando el día de ayer. ¿Ok? Lo que vamos a estar haciendo en unos instantes va a ser primero ver cuáles van a ser las decenas para el día de hoy, día 8, ¿verdad? Y también vamos a estar viendo cuáles van a ser esas jugadas que a usted le gusta, que usted prefiere, ¿ok? Quiero darle a usted la oportunidad de saber si su número personal o su número favorito es un buen número para ser jugado el día de hoy, día 8 de septiembre. Así que ya saben chicos, en un instante vamos a estar revisando todo eso, pero antes, quiero que tomen un momentito para que se suscriban a mi canal. Tomen este instante, no lo dejen pasar, ok, tomen este instante para activar lo que es la campanita, activen la campanita y suscríbanse a mi canal para que puedan recibir las mejores estadísticas que yo pues humildemente puedo ofrecerle a todos ustedes, ¿ok? Esto es totalmente gratis, esto no tiene ningún tipo de costo, ¿ok? Ahora, si usted quiere recibir jugadas en privado, tengo un grupo VIP, pero antes de tú entrar a mi grupo VIP, prefiero que aprendas a jugar. Esto es lo que podemos hacer para que tengas una idea. Yo tengo en mi WhatsApp, cuando usted me escribe al WhatsApp al 908-220-4310, usted va a entrar a mi grupo de Leisa. ¿Ok? No es solamente Leisa, comprende otras loterías también, pero usted va a entrar totalmente gratis a ese grupo. Es muy importante que cuando usted me manda el mensaje al 908-220-4310, me sigue en mis redes sociales, y que también siga los pasos que están ahí y va a entrar automáticamente al grupo. Esta noche les voy a estar enviando, una estrategia, la estrategia 6 igual a 9, de la manera que yo la creé, de la manera que yo lo enseño, para que todos ustedes puedan aprenderla, ¿ok? Entiéndase que yo soy una persona que me rijo por un solo principio, ¿ok? En mis grupos, yo no canto bingo. Las que cantan bingo son las personas que están inscritas. Yo no canto bingo. Es muy fácil para mí decir salió tal número o se pegó tal número. No. Yo prefiero que sean las personas que digan si están teniendo resultados o no. Me gustaría que pongan en la pantalla con qué jugada obtuvieron resultados ayer, día 7. Si tuvieron resultado con el 73, si tuvieron resultado con el 55. Si usted pone el oído y escucha lo que yo estoy hablando acá y ve el video una o dos veces y toma anotaciones, puede que su día cambie, ¿ok? Ahora no le puedo prometer nada, pero pongo todo de mi parte para que así sea. Así que quiero que veas lo que piensan algunas personas de mi trabajo.
Bueno, estoy viendo mucha gente por ahí que está diciendo que agarró el 55, que el 7-3. Esperaba que alguno de los muchachos del grupo por lo menos hablara sobre el 51, si lo agarró o no. Señores, yo enseño cómo pegar más constantemente, cómo jugar más efectivamente. Es lo que yo enseño. Yo no ando dando jugadas de la suerte. ¿Ok? So, con eso dicho, vámonos a repasar un poquito lo que fueron las decenas el día de ayer. ¿Ok? Ayer le hablé a ustedes que de la decena del 40 y del 60 debían de caer jugadas, ¿verdad? Debían de caer unas jugadas para el día de hoy. Y le hablé de por lo menos 4 jugadas. Cayeron 2. Dentro de esas decenas del 60 y del 40, yo le mencioné algunas jugadas. Y ustedes pueden ver el video anterior donde van a ver cuáles jugadas de esas fueron. Porque no quiero decirlo yo para que después no digan que yo pues canto después que salen. ¿Ok? Ahora, puedo adelantarle desde ahora que mañana el día está un poquito difícil en cuanto a las decenas, mis hermanos y mis hermanas, ¿ok? Así que póngame un 7 en la pantalla. Póngame un 7 en la pantalla. Si usted tiene en este instante lápiz y papel para anotar esas decenas, por favor. Póngame un 7 en la pantalla si ya usted tiene lápiz y papel para anotar esas decenas, porque las vamos a estar dando en un instante. Les vamos a decir cuáles son los mejores números de esas 3 decenas. Son 3 decenas, son 30 números. Obviamente yo no le voy a dar 30 números a usted a jugar, no somos locos, ¿verdad? Pero yo lo voy a poner a usted en la dirección correcta, ¿ok? Para que usted pueda por lo menos tener un chance de tener una mejor pegada, porque es lo que queremos, ¿ok? Tampoco es que vamos a hacernos ricos con esto como pretende hacer mucha gente. No es lo que yo hago, ¿ok? Así que póngame un 7 en la pantalla, todas las personas que estén ready para recibir estas jugadas. Y recuerden que estamos todas las noches por acá. Vamos a hacer estos videos después de la última jugada. Después del último sorteo de lotería, vamos a hacer estos videos cada noche a eso de las 9:30, 9:45, porque yo tengo muchas cosas que quiero hacer y como que me coge lo tarde a veces cuando espero demasiado tiempo. Así que vámonos a ir ahora a lo que son las decenas, ¿ok? Y vamos a darle a ustedes las jugadas principales de esas decenas, ¿ok? Esto lo hago con todo el cariño del mundo. Así que vamos a decirle a ustedes, miren, las decenas de mañana, ahí están, ustedes la pueden ver. Está la decena del 20, la decena del 30 y la decena del 90. Ahora, dentro de estas decenas hay ciertos comportamientos que usted tiene que empezar a notar, ¿ok? Todo eso yo lo enseño en los grupos VIP. Mañana vamos a tener un seminario en el grupo VIP. ¿Ok? Son solamente $25 por todo el mes. Recibes jugadas y también entrenamiento de mi parte. De mis mejores estrategias y estadísticas te las enseño para que tú mismo puedas tener tus propios resultados. ¿Ok? Ahí te ahorras miles de pesos o de dólares. Ya tú sabes cómo. Bueno, tenemos la decena del 20. Tenemos la decena del 30 y la decena del 90. Vamos a ver. Según el índice de pegada, todo esto me gusta manejarlo con estadística. No me gusta manejarlo a lo loco. Me gusta manejarlo con estadística. Me gusta tener pruebas que cuando una persona me pregunte a mí, pero Raúl Andrés Aragones, ¿y de dónde que usted saca esos números? Bueno, los saco de estadística. ¿Ok? Cualquier persona puede anotar números. Cualquier persona puede tener una estadística. Pero no todo el mundo tiene la misma manera de interpretar la información, y para eso estoy yo, ¿ok? Para ayudar a ustedes a interpretar esa información. Así que vamos a ver esto. Miren, esto es bien sencillo. Empezamos. Tenemos para mañana 3 decenas que van a estar, definitivamente van a bajar jugadas esas 3 decenas. Nos vamos a concentrar
Mire, la decena del 90, usted tiene el 95 acá arriba, ¿ok? Quiero que lo vean acá, 95. Luego tenemos la decena del 30, la decena del 30, que tenemos lo que es el 37. Y de la decena del 20 tenemos el 21. 95, 21, 37. ¿Ok? Hay otras jugadas que están aquí. Miren el 55, el 57, que estaban medios activos, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar en lo que es el 95, 21 y 37. Esas son las jugadas por decena. Usted puede jugarse una sola decena si usted quiere. Ok, allá usted. Pero si usted sigue lo que yo le estoy enseñando, puede que tenga buenos resultados. Y eso es lo que yo quiero de usted, que usted tenga buenos resultados. Ok, así que quiero que me pongan un 5 en la pantalla si me entendieron esa parte. Gracias a las personas que están apoyando, que digan que están apoyando, que se dé like. Realmente yo, pues, YouTube, ¿verdad? Le gusta cuando las personas le dan like y comparten los videos, porque dice, bueno, a la gente le gusta. Si a usted le gusta, si es de su gusto, por favor, denle manito arriba y sin ningún compromiso, ¿ok? Que Dios reparta las bendiciones y puede hacerlo si usted gusta, ¿verdad? Tiene toda la libertad de hacerlo. Mientras tanto, yo estoy organizándome aquí porque lo que voy a hacer ahora es, quiero que me pongan cuál es el número que a usted le gusta, ¿ok? Quiero que me ponga ahí cuál es el numerito que a usted le guste. Yo les voy a decir para cuándo usted tiene que jugarlo. De la misma manera que le dije a otras personas que jugaran el 55 hoy. Le dije que jugaran jugadas que estaban en lo que era la línea del 60 también. Ellas saben quiénes son y están aquí algunas de ellas. Ok, suponga su número favorito ahí. Y yo con mucho gusto, en un instante, les voy a dar su jugada. Adivinen cómo. Por índice de pegada. Hasta ahora soy el único que hace esto. Me gusta hacer las cosas diferentes. Ya vendrán, ya se están afilando. Ya se están afilando, están aprendiendo para venir a copiar, pero señores, todos son bienvenidos, ¿ok? Aquí están las jugadas, papá. Aquí están las jugadas, ¿ok? Las jugadiñas. Así que vaya poniendo su numerito ahí, porque venimos enseguida, después de esto. Bueno, ya estamos de regreso por aquí y vamos a darle a cada persona por ahí, vamos a tratar de hacer lo mejor posible en darle el mejor pronóstico, ¿verdad? De jugadas a ustedes. Tengo a Celi Bonet que me está preguntando del 23. Mira, mi amor, ayer estuvimos hablando de ese 23, ¿ok? Y ese 23, desgraciadamente, pues lleva un buen tiempo sin salir. Estuve hablando que lo cambiaras por el 24, que lo cambiaras por el 53, que lo cambiaras por el 73. Mira el video de anoche, ¿ok? Mira el video de anoche. Les dije, por estar siguiendo el 23, se le están escapando las jugadas. Ponga un 1 en la pantalla si lo dije o no lo dije. Por estar siguiendo el 23, se le están escapando las jugadas.
¿Ok? So, eso es lo que estamos por ahí, o por ahora con el 23. Ese 23, si te gusta tanto, combínalo en palé, mejor juégalo en palé. Con el 22, con el 33, ¿me entiendes? Juégalo así en palé mejor, en vez de tirarle solo. Juégalo en palé, de momento agarras algo, ¿ok? Tengo a Scarlett María con el 39, así que vamos a ver la historia del 39. La historia del 39 y Scarlett María. Vamos a ver la historia, vamos a ver. Señores, mi esposa me está tirando porque nos vamos para el cine. Vamos a ver lo que pasa de aquí. Vamos. 39, ok, esta es la historia del 39. Mañana es 10 para tu 39. Y mañana lo puedes jugar, ok. Mañana puedes jugar tu 39. Ok, mañana es 10 para tu 39. 39 ha pegado 2 veces día 10, ok. Y mañana es 10. Así que lo puedes jugar, Scarlett María, ok. Combínalo con el 99, mami, ok. Y disculpa lo de mami. Tengo aquí a Jaidelina Rivera con el 27. Vámonos con el 27. ¿Cuál es la historia del 27? Mañana es 15 para tu 27. Vamos a esperar que salga. Cuando salga tu 27, le vas a dar un día, no lo vas a jugar y después lo juegas al otro día, ¿ok? Porque no tengo mucha data de ese 27. 27 tiende a pegar, a dejar de pegar un día o 2 días y después pegar y hasta puede repetir, ¿ok? Usualmente, cuando cae 27, lo dejas pasar un día o 2 días y después lo puedes jugar. Usualmente 2 días lo dejas pasar y lo juegas el tercer día, ¿ok? Así que no te preocupes, que poco a poco le vamos a agarrar a ese 27, ¿ok? Así que busca otra jugadita para eso. Vamos a buscar el 30 de Yocasta Betances. Yocasta Betances dice el 30. Así que Yoka, mañana es 20 para tu 30, Yocasta. Ok, y la última vez que pegó ese 30 fue en el 27. Lo que quiere decir que si mañana es 20, ese 30 te toca para el día 14. Le faltan 7 días. Señores, puede caer en cualquier momento, pero anoten lo que yo le estoy diciendo. Póngalo en un calendario y jueguelo ese día. ¿Ok? No importa si cae mañana. Anótelo en un calendario y después me da las gracias. Muchas gracias. ¿Ok? Vamos a ver por aquí. Tengo a Matilde Martínez con el 74. Primo de ese 73. Primo del 24 y del 54. Vamos a ver lo que es el 24 de... El 74 de Matilde. Matilde dice que lo que quiere es 74. Bueno, el 74, Matilde, mañana es 2 para el 74 y lo puedes jugar, ¿ok? Puedes jugar tu 74 mañana. Tengo por aquí el 98 de Sofía Morales Alemán. Ok, vamos allá a buscar esa jugadita de Sofía Morales. Mañana es 11. Pon atención a esto, porque esto es lo tricky de las jugadas. Mañana es 11. Esta jugada tiene una tendencia de pegar en 8 y en 13. Mañana es 11. Lo que quiere decir que tú tienes que esperar, ¿qué? 2 días más. Para el día 10 es que tú me vas a jugar ese 98. ¿Ok? Porque para jugarlo en día 8 ya está pasado. ¿Ok? Ya va por el 11 mañana. El día 10 lo puedes jugar. ¿Ok? Así que vámonos aquí con el 13 de Alex Mercedes. Dice Alex Mercedes el 13, Raúl, ese es el que yo quiero. Vamos a ver el 13. El 13, señores. Pero Alex, bueno, mira la cosa de la vida, Alex. 13 salió hoy. ¿Ok? Tiene la tendencia de caer al segundo día. No mañana, pasado mañana, día 9, puedes repetirlo de nuevo. ¿Ok?
Vamos a ver por acá. Tengo el 05 de William Ureña. Vamos a ver, 05 de William Ureña. Mañana es 7 para tu 05. Y esa jugada tiene una tendencia de caer. Mira, tiene una tendencia corrida de 6, 7 y 8. Hasta el día 8, ¿ok? Hasta el día 8, mañana es 7, ¿ok? Hasta el día 8, lo que quiere decir, mañana es 7 para esta jugada. Mañana y pasado mañana la puedes jugar tu 05, ¿ok? Lo puedes combinar en palés. 78, un número muy favorito mío porque es de mi secuencia personal. A todas las personas que están en mis grupos, todas las personas que me escribió para estar en los grupos míos, todas las personas que me escriban al 908-220-4310 con la palabra gratis, le voy a estar enviando esta noche mi estrategia 6 igual a 9 como yo la enseño, ¿ok? Se lo voy a estar enviando esta noche, totalmente gratis, ¿ok? Porque es importante educar al jugador, ¿ok? Así que tenemos el 78, mañana es 2 para el 78, hermano. Y todavía le falta a tu 78, viejo, ¿ok? Por lo menos le faltan 6 días más. Estamos hablando del día 13, tú puedes jugar tu 78, viejo, ¿ok? So, mínimo eso. Puede que salga en cualquier momento, pero vuelvo y te digo, es lo que le digo a la gente, anoten lo que le estoy dando. Anótenlo en un calendario, en un solo número, señores. Un solo número es más fácil que jugar. Un solo número directo es más fácil que jugar 7 o 14, como le dan toda esta gente por ahí. ¿Ok? Sin tirar a nadie al medio, porque ya estoy harto de decirle la verdad a la gente. Pero anyways, vamos allá. Vámonos con el 02. Me están hablando del 02. Me están hablando del 02. Y esta es la historia del 02, ¿ok? 02 le damos un día más para jugarlo, ¿ok? O sea que mañana es 2 para el 02, no lo juegas pasado mañana el día 9, ¿ok? Tiene esa tendencia con tu 02. Juégalo con el 100, ¿ok? Juégalo con el 07 o una tripleta con el 05, 07, 02. ¡Wow! Bueno, tenemos por acá el 09 de Cirila Michelle, 09, mañana es 2 para 09, mañana es 2, lo puedes jugar igual que el 02, lo puedes jugar para el día 9, y como es fecha, te conviene. Mira qué bien, vale ahí, 0902, es fecha, ¿verdad que sí? La fecha siempre es lo primero que usted juega, recuérdese de eso, ¿ok? Recuerde eso siempre, que se lo enseña a su amigo Raúl Andrés Aragones. Así que, mi gente, yo me voy a ver una movie con mi esposa, porque la movie empieza a las 10:40, son las 10:17, siempre es un placer estar con ustedes acá, compartir con todos ustedes, siempre un placer para mí. Así que ya saben, suscríbete a mi canal si estás interesado en seguir recibiendo todas mis jugadas y mis estrategias, y activa esa campanita, ¿ok? Activa esa campanita. Así que nos vemos mañana y se me cuida mucho. Ahí los dejo con recomendaciones de personas que han encontrado resultados conmigo. Mira lo que dicen.